Y hoy vamos a conversar, me encanta tener a este invitado en cabina, con el doctor Alberto Retamoso. El doctor Alberto Retamoso es director de la unidad de posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de donde yo egresé hace unos cuantos añitos, no vamos a decir cuántos para no espantar a la audiencia, y con él vamos a hablar de la importancia de la educación en sus distintos niveles como una mejor herramienta para tener una sociedad mejor y sobre todo, me atrevo a añadir, una sociedad menos corrupta. Doctor Retamoso, un gusto tenerlo en La Voz del Consumidor. Muchas gracias, un gusto también estar por acá. Un saludo a todos los escuchas en Radio Nacional y de programa. Bueno, usted es un educador, pues, de toda la vida, autor de libros, se dedica a la enseñanza, etcétera. ¿Cómo percibe, cuál sería su primera reflexión sobre la importancia de la educación? Porque nosotros sostenemos siempre de que está bien invertir en infraestructura, ¿no? Siempre digo, construir puentes, carreteras, es genial. Pero ¿y la educación dónde queda en esta ecuación? Yo creo que toda sociedad lo que debe valorar más es el factor humano. Está bonita la pista, está bonito el edificio que se construyen, estos de 20, 30 pisos. Todos estos viaductos que se puedan hacer, un tren subterráneo, pero hay que preocuparse por el ser humano. Pero el problema es que en los últimos 30 años el ser humano se fue de vacaciones y quien ocupó su escena fue el mercado. Entonces, cuando uno habla de mercado, habla de relaciones económicas. Cuando hablas de relaciones económicas, hablas de egoísmo. Cuando hablas del egoísmo legítimo del sistema capitalista de sus orígenes, no en el término malo, sino como egoísmo, en términos de Adam Smith. Y cuando empiezas a ubicar al ser humano en estos planos, te olvidas de los otros elementos componentes del ser humano. Porque al final lo que empiezas a valorar es más la eficacia, la eficiencia, la consecución del objetivo, pero te olvidaste de lo que es la base del ser humano, que es la formación humana. De lo que es la base de la Constitución, de las leyes, sí, pero claro, pero primero es tu formación humanista. Ajá. ¿No? Porque podemos saber muchas leyes, pero si no tienes formación humanista, termina siendo un aplicador mecánico de la norma. Pero si tienes una formación humanista, si sabes de filosofía, sabes de historia, sabes de cívica, vas a interpretar la norma que te toca de manera distinta, ¿no? Y no a rajatabla, no en forma mecánica o no en base a una simple lectura. Siempre vas a interpretar la norma en función de su contexto. ¿Y dónde comienza esto? No es un tema de universidad solamente. Es un tema que tiene que ver con la educación esencialmente, pero con la educación de base y con una educación que es la escuela pública. En la medida, ¿dónde se educan la mayoría de los peruanos? En la escuela pública. ¿Dónde está la escuela pública? En los sitios donde no va una privada. Una privada de esas grandes de prestigio, porque no le van la gente no está en condiciones de pagar. Lo que ellos esperan que les paguen. Así es. Entonces, la escuela pública está a los 3.000, 4.000 metros de altura, 4.300 metros de altura, ahí donde no llega nadie, ahí está la escuela pública y está el maestro. Y esos son los peruanos, ¿no? A los cuales no le llega ni la modernidad, ni ninguna otra cosa. Y reciben una escuela pública que no tiene la calidad de vida. Entonces, ¿cómo empezar a revertir el tema de la formación del ser humano, que en estos tiempos se ha vuelto tan utilitaria, tan práctica y tan economicista? Pasa primero por fortalecer la escuela pública. No podemos hablar de un país desarrollado si no tienes escuela pública. La escuela pública ha sido marginada durante los últimos 30 años y se ha privilegiado la escuela privada. Que está bien la escuela privada, pero la escuela pública debe ser la primera. En la medida en que el país tenga una escuela pública de nivel, vamos a tener mejores ciudadanos. En la medida en que la escuela pública fomente o se enseñe una formación, el contenido de los cursos, y los cursos están orientados a tener una formación humanista y no memorista, o a interpretar la historia alejada de contextos, ¿no? Vamos a tener mejores ciudadanos. En la medida en que la universidad pública se fortalezca, vamos a tener mejores ciudadanos.
La universidad pública no solamente es un tema de ejecución de gasto. La universidad pública es un tema de preocupación de Estado. La universidad pública debe ser una política de Estado. La mejor universidad del Perú siempre debe ser una universidad pública, como lo es en todos los países que se respetan. Sin embargo, en el Perú... Ni la escuela, ni la universidad pública aspiran a ser lo mejor, sino siempre aspiran a estar en un segundo plano. ¿Y eso por qué? Porque los gobiernos no toman en cuenta lo que usted está diciendo. O sea, lo que usted está diciendo es que la mejor forma de tener una ciudadanía contenta, preparada y un país que se respete y que crezca es invirtiendo en educación. Pero durante años ni la escuela, esa escuela de la punta del cerro, ese colegio que nosotros vemos en televisión, que la pizarra, no existe pizarra, que los chicos se sientan en ladrillos, que hay un solo profesor, escuelas unidocentes, ¿verdad? Un solo profesor para todos los salones de clase. O sea, son cosas absolutamente increíbles que en pleno siglo XXI nuestro país esté transitando por un sendero tan lamentable en cuanto se refiere a la calidad educativa. Porque el docente universitario finalmente recoge al alumno que ya se formó en el colegio, ¿no? O sea, ya llega con ciertos valores, con ciertas nociones, con ciertos conocimientos y también con ciertos prejuicios, ¿no? O con ciertas creencias erradas. Entonces, ¿cómo no invertir en la educación si queremos aspirar a ciudadanos que sean de mejor nivel? ¿Es correcto? Definitivamente, cuando nosotros encontramos al alumno en primer ciclo, yo soy profesor de primer año de Derecho. ¿No? O sea, no solo de posgrado, sino de pregrado y posgrado. Ok. ¿No? O sea, los recibe recién saliditos pollitos. Así es. Además, muchas veces soy el primer profesor que ven cuando ingresa su primera clase un lunes a las 8 de la mañana en la Facultad de Derecho de San Marcos, en Los Cachimbos. Tengo 24 años de profesor. Empezamos a ver chicos con mucha ilusión, competentes, con mucha expectativa, pero que a la hora que empezamos a hacer preguntas de formación humanista, de lo que acaba usted de decir. Así es, se notan las debilidades. De repente están muy buenos los chicos para pasar un examen de admisión, porque definitivamente un examen de admisión como el de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es un examen riguroso. Tiene que ser unos tromes para ingresar. Claro, un examen por riguroso. El número de postulantes. Así es, la cantidad de postulantes, lo reducido de la poca vacante. Entonces, ¿qué te garantiza como docente? Que tienes una masa de inteligencia. Es decir, el docente de primer año de la universidad pública, especialmente de San Marcos, es un docente privilegiado. Porque pocos pueden decir que tiene 120 alumnos, 100 alumnos o 80 alumnos, ya inteligentes, todos. Porque es la única explicación de que estén ahí los chicos. Porque no ha sido por la plata que están sentados ahí. Ha tenido necesariamente que ser por lo que sabían. Pero a pesar de ser competentes, ¿ya? Empezamos a encontrar debilidades en su formación básica. Debilidades que ha debido resolverse en la escuela. Entonces, cuando llegas a la universidad y llegas a estudiar Derecho, los chicos pues quieren, ya se empiezan a doctorear. A mí también me doctoreaban cuando estaba en el primer año de Derecho, ¿no? Ya donde vivía me decía, ya doctor, y la gente cree que es doctor y se la cree que efectivamente es doctor, y están tratando de ver y asuman derecho, aplicación de las leyes. Pero se olvidan antes que la formación jurídica tiene que ver con una formación humanista. El abogado tiene que tener una visión integral de la sociedad. En general el profesional. El profesional en general. El médico tiene que ser sensible a las afecciones de su paciente. Porque eso te hace entender la realidad compleja en la que te desenvuelves, sea penal, civil, administrativo, constitucional. Pero además te hace comprender a tu país. Porque de eso se trata. Se trata que tú tengas una formación de tal calidad que viene de la escuela, viene de la casa y se consolida en la universidad, ¿no? Que te permita no solamente captar y aprender los conocimientos que se te brindan, sino también consolidar tu formación humanista. Entonces hay una visión integral del individuo, del sujeto que llega en su condición de alumno, que dentro de 6 años va a terminar la carrera, va a ser abogado y va a entrar al mercado laboral y se va a convertir en en dirigente, en funcionario público, claro, lo que fuera, con algunos años, porque es la rueda de la vida. 6 años en la universidad son cortos, pero... Y 10 años en el colegio que estuviste brevemente, o sea, son 16 años, son 16 años que ese capitán de empresa, que ese director general, que ese ministro, son 16 años críticos para que tenga un comportamiento ético, un comportamiento
humanista, razonable, ¿no? Esos 16 años son brutalmente importantes en la vida. Entonces, el Estado tiene que... ¿Cómo no invertir en eso? Claro, el gran problema del Estado peruano, históricamente hablando, es justamente, o el gran problema de los peruanos, de nosotros en general, nuestro gran problema histórico, que nos ha causado un montón de problemas, un montón de frustraciones históricas, ya, es el tema de Estado. Es el tema de Estado. Y cuando hablamos de Estado, hablamos de educación, porque la educación es un servicio público. El titular del servicio de la educación es el Estado. Que hayan sectores privados, empresas privadas, que estén perfecto. ¿Por qué? Porque el Estado no se da abasto y puede permitir que el sector privado brinde el servicio educativo, pero el titular del servicio no es el sector privado. El titular del servicio es el Estado. Y el Estado tiene la responsabilidad de formar los ciudadanos que van a dirigir a través del gobierno ese Estado, que van a ejecutar políticas públicas. Si formas mal un niño, ese niño va a llegar a adulto. ¿Ya? Si lo formas mal con valores inadecuados, va a llegar a adulto. Y cuando llegue a adulto y esté en algún cargo público o esté en algún sector privado, ¿qué crees que vas a cosechar? ¿Qué crees que vas a cosechar? Lo que estamos viendo y de lo que nos quejamos todos los días. Temas de corrupción, irresponsabilidad, desconocimiento, maltrato, etcétera, claro, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, en este contexto, la escuela pública deviene fundamental y la universidad tiene que reforzar lo que viene. Pero ¿qué es lo que pasa con la universidad pública? En nuestro caso, que tenemos que cumplir, no reforzar, sino dar lo que no le han dado en la escuela. Entonces, el trabajo se duplica, el alumno al final ve de que lo que se le está dando de repente no cubre sus expectativas y termina en frustración. Porque al final nos falta tiempo, pues son 6 años y nos falta tiempo para formar a un individuo como debe ser, porque ese profesional que está por egresar seguramente va a ocupar los cargos públicos. Yo me acuerdo que hace años, pues, una persona iba a la universidad ya con esos valores, con esa urbanidad, con esos conocimientos cívicos, con esa humanidad, y la universidad se limitaba a darle los conocimientos académicos para que al final tenga un título profesional, ¿no? Pero ahora resulta que es verdad, o sea, mientras usted está hablando, yo estoy pensando que efectivamente, ahora cuando tú hablas un término que ya parece anacrónico, ¿no? Cultura general. Uh-huh. El término cultura general, ¿qué es la cultura general? Yo tengo la oportunidad de conversar, porque yo también soy docente, no tan antiguo como acá el doctor, pero soy docente y Pero yo soy menor. Yo sé, claro. Y yo cuando converso con los alumnos, pueden ser muy inteligentes y muy versados en los temas que se les está enseñando, pero cuando das un pasito fuera de ese tema legal, jurídico, y les preguntas otra cosa, oye, ¿sabes lo que está pasando en tal país? ¿Sabes lo que es esto? En fin, te quedas sorprendido del desconocimiento que tienen. El desconocimiento que tienen de lo que es política internacional, de lo que es arte, de lo que es cine, en fin. O sea, hay tantas cosas que uno se queda asombrado y cuando les preguntas, ¿qué has leído? ¿Has leído tal? ¿Has leído García Márquez? O los cuentos de Ribeiro, que son extraordinarios, o las tradiciones de Ricardo Palma. Todos mueven la cabeza diciendo que no. Se dan casos incluso de gente que ni siquiera ha escuchado hablar de ellos. Entonces uno se queda realmente petrificado. ¿Qué está pasando? Quizás, y corríjame si me equivoco, es que hoy en día, como hay tantas fuentes de información, pero tantas fuentes, antes las fuentes eran escasas y tenías que conocer de manera homogenizada este tipo de temas. Ahora el niño, el chico, escoge lo que quiere escuchar. Pero antes de seguir con estas reflexiones que me encanta compartirlas con ustedes, vamos con prensa. No paramos de conversar con el maestro Alberto Retamoso dentro y fuera del aire porque realmente compartimos la misma visión y yo por eso quería que ustedes lo escuchen. Estamos hablando sobre la importancia de la educación, particularmente él está haciendo énfasis en la educación pública, desde la escuela hasta la universidad, como la mejor herramienta, ¿no? La mejor vía para que seamos mejores ciudadanos y tengamos un mejor país. En tiempos en los cuales vivimos absolutamente, ya no les digo sorprendidos, ya creo que hasta la capacidad de sorprendernos la estamos perdiendo. Estamos aterrados por lo que estamos viviendo en este momento con los temas de corrupción. ¿Qué me dice Miguel? ¿Vamos con prensa nuevamente? Vamos con prensa nuevamente. Son las 9:30 de la mañana, seguimos en La Voz del Consumidor, que es vuestra voz. Esta mañana estamos haciendo un programa de lujo, de esos que a mí me encanta regalarles a ustedes, mis queridos canchanchanes, un programa de lujo. Estamos reflexionando sobre la educación, la importancia de la educación
para tener un mejor país, y lo estamos haciendo con un maestro de toda la vida, ¿no? Que es el doctor Alberto Retamoso Linares. ¿Cómo se llamaba su mamá, mi querido doctor? Se llama Roberta Linares. Qué lindo que uno tenga la... Muy bien. Así que un saludo también para la señora Linares, porque está escuchando el programa, dice, mi hijito, quiero escucharlo a mi hijito, dice la señora Linares. Muy bien, estamos conversando sobre la importancia de la educación y nos habíamos quedado reflexionando, ¿no?, sobre la importancia. En resumen, lo que ha dicho el doctor Retamoso en la primera media hora ha sido que la educación es el mejor activo que puede tener un país y que de preferencia está hablándole de la educación pública porque es el motor. Claro, que hayan entidades privadas que brinden el servicio educativo es genial, pero de manera complementaria porque es la función primordial del Estado. Y él dice que la escuela pública y la universidad pública deben ser los lugares en los cuales el Estado invierta los mayores recursos, ¿no? Y estábamos comentando en la pausa las experiencias que ambos hemos tenido con la escuela, ¿no? Y es algo que queríamos comentar. Antes los docentes escolares, ¿no?, y la escuela en sí, la escuela pública, tenían otro nivel, ¿no? Uno lo percibía a simple vista. Bueno, yo soy de escuela pública, soy del Instituto de la Escuela de Aplicación del Instituto Pedagógico Nacional de Varones, allá en la Avenida México 2087. Mira, hace más de 40 años que terminaba el colegio y hasta ahora me acuerdo de la dirección. Será porque me la aprendía para no perderme. ¿Ya? Y sí, veíamos a nuestros docentes llegando con carro, llegando bien vestidos, con terno, la mayoría de ellos. Y a la distancia nos ponemos a reflexionar por qué. ¿Qué significaba que un docente llegue en esas condiciones? Definitivamente lo que se estaba exteriorizando era que tenía un mejor nivel de ingresos. 1, 2. Veías a personas solventes, académicamente solventes. Cultas. Así es, académicamente solventes, que no se inventaban los cursos ni improvisaban. Entonces, el alumno ve el futuro, su futuro en el profesor. Es la primera impresión de un profesional que tiene con nitidez un alumno, ¿no? O sea, sí. El primer profesional con el que te familiarizas, bueno, aparte del médico pediatra seguramente, pero el primer profesional con el que te familiarizas y con quien interactúas diariamente es el profesor. Así es. Esa escuela fue afectada por la crisis del final de los 70, 80, 90 y hasta ahora. Vino el empobrecimiento de los docentes, pero lo que vino también es el empobrecimiento de la educación como concepto. Dejamos de tener profesores de nivel, se fueron, pero además, miren lo que nos ha costado. Hace poco nos hemos demorado 36 años para llegar al Mundial. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos demoramos 36 años? Porque a alguien se le ocurrió sacar el curso de educación física. De pregrado, perdón, de primaria y secundaria, de la escuela pública. Y privada, bueno, no sé si la privada ya. De la escuela pública, y ponían en ese curso a profesores, al de matemáticas, a todos los que le faltaban horas. Pero no era un especialista, a consecuencia no tuvimos atletas. No tenemos atletas. Entonces lo que estamos hablando del tema de humanidad, lo llevamos al deporte que está tan de moda, y la explicación de que no hayamos tenido o no hayamos ido a un mundial durante 36 años, se debe a que se eliminó la obligación de que los cursos de educación física tenían que ser dictados por profesionales de educación física. Ellos eran los encargados de formar atletas. Los grandes deportistas salían de la escuela pública. Salían de la escuela. Hoy ya somos especialistas en tabla, especialistas campeones en qué, en velero. Está bien, pero ¿cuántos especialistas en qué? En motonáutica. Sí, pues, y esas son ¿cuántos tienen motonáutica? ¿Cuántos tienen velero? Con mucho aprecio por los campeones en estas materias, ¿ya? Pero el deporte de masas, que es el atletismo, ¿ya? Ese es de escuela pública, básicamente. El fútbol, el vóley. Pero primero tienes que ser atleta. Y esos atletas te formaban en salto alto, salto largo, 100 metros planos, 400 metros planos, los profesores de educación física. Pero no fue el único curso que retiraron de las escuelas. ¿Y qué me dice de los otros cursos que retiraron? Bueno, a mí me tocó, como alumno, recuerdo mucho a mi docente, me tocó pues llevar un curso de cívica, filosofía, historia crítica. Ese no lo llevé. ¿No? ¿En qué consistía historia crítica del Perú? Reflexionar ya no repitiendo los libros, sino reflexionar sobre los acontecimientos y personajes, juzgarlos, tener que desarrollar en el alumno capacidad de crítica y no simplemente ser un lector y memorista.
es decir, dialogar y discutir con tus textos. Entonces, ese punto de historia crítica donde se cuestionaban varios aspectos de la historia y que confieso que para mí fue un curso que me marcó, además de abogado soy sociólogo, ¿no? Era un curso que daba gusto estar y en el cual daba gusto discutir. Bueno, esos cursos... ¡Qué maravilla! O sea, reflexionar sobre los sucesos acaecidos en el país. Y eso se juntaba con las audiciones que habían en esta radio. En Instrucción Premilitar, nosotros escuchábamos audiciones. ¿Cómo es eso? Las audiciones eran los hechos históricos que se narraban a través de Radio Nacional y nosotros teníamos que estar con nuestro cuaderno. Como radionovelas. Así es, y te narraban un capítulo de la guerra con Chile, la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Como un relato, y nosotros teníamos que presentarnos con nuestro resumen, ¿ya? De la audición. A eso se llamaban audiciones. ¿Qué? Entonces, eso de Radio Nacional no sé si se pudiera volver a hacer, pero el alumno estaba obligado a escuchar su audición. Entonces, la audición era una clase de historia. ¿Y eso era los sábados? Era día de semana. Teníamos que ir a escuchar y apuntamos, y al día siguiente, en Premilitar, nosotros nos obligaban a escuchar la historia del Perú a través de Radio Nacional. Y Radio Nacional complementaba, cumplía esa labor. Porque Estoy fascinado con lo que nos está diciendo. La labor, de repente alguien hay acá de la promo de aquellos años de 7-3, 7-4, se va a acordar de las audiciones, ¿no? Que eran elementos importantes. Y todo esto en la escuela pública, ¿a qué conducía? Pues bien simple, ¿qué cosechaba el Perú? Que los presidentes eran de escuela pública. Caramba, el Guadalupe cada rato sacaba presidentes. ¿El Guadalupe? El Colegio Guadalupe, que está aquí en la avenida Alfonso Ugarte, cada rato sacaba presidentes. Era un colegio no solamente emblemático, sino era la formación de la escuela de la formación de la orilla del Perú. ¿Hace cuánto tiempo que no saca Guadalupe un presidente? ¿Hace cuánto tiempo que San Marcos no saca un presidente? La universidad pública, la primera universidad pública del Perú, ¿no? ¿Cómo se le mide? ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto no gastaste? Está mal, por lo tanto no te voy a dar más porque el Ministerio de Economía dice que tienes que haber gastado todo tu presupuesto. Pero si esto se mide en la educación, esa es una variable. La universidad pública y la escuela pública tiene que evaluarse no como se evalúa una municipalidad, no como se evalúa un ministerio, sino como un elemento formador de gente, como un espacio en el cual la gente se forma. Por lo tanto, la variable de gasto es una de ellas, pero tenemos la variable cualitativa. Entonces, el Estado tiene que entender que lo mejor que puede hacer, por último, si estas entidades tienen debilidad en los sistemas administrativos, reforzarlas. Si San Marcos no tiene, o cualquier universidad pública, cuando hablo de San Marcos, hablo de las universidades públicas en general, porque San Marcos es la universidad mayor. Entonces, la primera universidad, la decana de América y la decana del Perú. Entonces, si esta universidad, o la universidad pública en general, tiene debilidad de sistemas administrativos, el Estado debería tener una política específica que permita fortalecer esos sistemas administrativos. ¿A efectos de qué? De que todo que es lo académico, que corre sobre la pista de lo administrativo, porque lo administrativo es la gran pista por donde corre lo académico, pueda discurrir libremente y formar mejores profesionales para el país. Estamos conversando con el doctor Alberto Retamoso Linares acerca de la importancia de la educación. A partir de este momento pueden llamarnos al 330-8487, al 619-0664 y al 0800-00071. Queremos saber qué piensa usted de la educación, que es la única, pero repito, no la única, pero es la más importante herramienta que tienen las naciones para prosperar, para crecer, para desarrollarse y para triunfar. Sin educación, por más que tengas riqueza, y el Perú la tiene, y en abundancia, si no tienes educación, no tienes principios, no tienes valores, no tienes humanismo, no tienes cultura general, es altamente improbable que los países puedan crecer. Si no, miren a todos los países asiáticos y europeos chiquititos que van creciendo y van prosperando a una velocidad que es realmente sorprendente. Ya tenemos llamadas, el doctor va a anotar las llamadas y luego las comenta. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Sí, buenos días, ¿qué tal? Habla Carlos de acá de Villa María. Carlos de Villa María, ¿qué opinas de la educación en el Perú? Bueno, la educación cada vez está peor, ¿no? Sobre todo en colegios públicos. Le quería hacer una consulta al señor, que predice eso, que me responda con precisión, por favor.
¿En qué gobierno anularon la educación física, ya? ¿Y en qué gobierno se anuló el curso de educación cívica, que donde enseñan pues, virtudes morales? Oye, ¿no? sí. Y, pues, creo que fue el gobierno de Fujimori, ¿no? Esa lacra, esa sátrapa, esa escoria. Gracias por llamarnos. Tenemos más llamadas. La educación sobre el tapete de la voz del consumidor. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, buenos días, señor Pizarro, buenos días. Jaime de San Isidro, ¿qué estaré pagando yo? Jaime de San Isidro, te escuchamos, Jaime. Señor Pizarro, bueno, hay que alegrar la mañana y oídos sordos a la gente tóxica que llaman a la radio para hablar con el hígado. Mira, la educación de Antigua, la profesora te jalaba la patilla y la oreja y el reglazo y el correazo. Ahora el profesor no le puede castigar al alumno porque si no el profesor es denunciado y despedido del colegio. Ahora la educación en el Perú, ojalá que mejore pues, en el futuro, porque mira, ¿qué educación estamos llevando? En mis tiempos de educación a mí me jalaban las orejas y el reglazo. Ojalá pues que mejore la educación. Gracias. Vamos a ver qué opina nuestro invitado acerca de los métodos coercitivos físicos en la educación. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, soy la señora María Garay del distrito de La Molina. María de La Molina, ya te escuchamos. Señor, tengo amigos, sobrinos, profesores, y veo que tienen buenos proyectos de educación, no solamente a nivel de colegio, sino a nivel de la nación, regional, pero no les dejan aplicar los proyectos. Ajá. Inclusive los presentan hasta el Ministerio de Educación y paso tras paso, o pasan al olvido, o no quieren que nuestros alumnos estén bien instruidos, como ustedes están proponiendo, que esto de la educación nosotros lo tenemos desde hace años, que la educación tiene que mejorar, pero hay buenos proyectos que no son desarrollados, y muy buenos proyectos. ¿Qué nos diría el doctor? Vamos a ver qué nos responde. Muchas gracias. No, a ti, María. Tenemos más llamadas, mi querido Miguelito. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Aló. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Buenos días. Sí, con Elisa, el programa... ¿Perdón? ¿Melisa? Sí, Elisa. Quería decirle al señor Retamoso cómo podría haber mejor implementación, mejores equipos para las escuelas profesionales de la... ¿Qué hacer para que haya mejores equipos? Claro, es una pregunta clave, porque, gracias. Imagínense si los exalumnos hicieran una fundación. Si el gobierno no quiere dar dinero, presupuesto para las universidades, no importa, pero de repente los exalumnos que tienen la posibilidad económica podrían hacer una fundación y ayudar a su casa mayor de estudio. Los exalumnos... Tal vez podría ser una iniciativa. Me parece genial, María, tu comunicación. Gracias, excelente aporte. También el rol de los exalumnos, ¿no? O sea, claro, somos parte de una comunidad también los exalumnos, pero ¿qué tanto estamos involucrados con estos procesos que pasan en nuestras casas de estudio? Tenemos una más para que el doctor pueda contestar, porque si la gente está llamando, porque el tema obviamente les interesa, ¿no? Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Aló. Aló, se cayó la llamada, next. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? ¿Ya? Sí, ¿con quién hablo? Buenos días. Con Carlos desde Huanco. Bueno, hay que tocar también en el tema de educación, la educación religiosa, ¿no? Ajá. Hay veces confundimos pues a los santos, así como Santa Rosa de Lima, y ponemos imágenes cuando en la propia Biblia dice que no hay que adorar imágenes, ¿no? No hay que hacer tallado, porque el artesano que hace el tallado, sea de Jesucristo, sea de Santa Rosa de Lima, pues lo hace porque el dueño lo quiere así, ¿no? En este caso no sabemos quién será el dueño de la religión católica, pero algo de razón tiene el presidente de Filipinas al levantar su pensamiento crítico, ¿no?, hacia la religión católica. Y yo también podría decir que las tesis de los años 1700, 1600, cuando ha sido creado pues diversos cursos así como educación religiosa, ya son obsoletos, ¿no? Ahora tenemos que ver un punto de vista astronómico. O sea, ¿tú piensas de que no se debería enseñar el curso de religión en las escuelas? ¿Es correcto? O si se debería enseñar, pero de otra manera. ¿Es correcto lo que estás diciendo?
se debería mejorar la educación religiosa, no se innove en educación religiosa. O sea, lo que tú estás diciendo es que el curso de educación religiosa debería cambiarse o debería derogarse. ¿Cuál es tu punto finalmente, mi querido Carlos? Debería mejorarse, porque algunas tesis que tienen son ya pues de siglos anteriores. Ya, ok, listo, ya está el punto, o sea, debería cambiar. Vamos con la respuesta, Miguelito, tenemos una llamada más. Vamos con el profesor Alberto Retamoso. Muy bien. Linares. Muy bien. Quiero comenzar haciendo alguna... La gente está muy interesada, muy motivada por el tema. Una precisión. Primero, no todo tiempo pasado siempre fue mejor. Es decir, está bien, en el pasado se hicieron cosas buenas, pero también se hicieron cosas malas. Y eso nosotros debemos de tenerlo claro. Estamos citando algunas experiencias del pasado positivas, pero también hay experiencias traumáticas. Y ahí comienzo por la segunda pregunta, es decir... Jaime de San Isidro. Si es que se a debe quien le aplicar, jalaban la oreja. Así es, bueno, está hablando alguien a quien le reventaban la mano a reglazos y a correazos, ¿no? Y muchas veces los padres pensaban que el docente tenía que hacer el trabajo sucio que él no quería hacer. La disciplina con sangre entra, era el viejo dicho. Es una pésima decisión agredir a un alumno. El profesor para eso ha estudiado, es pedagogo, no es un improvisado. Si no está en condiciones de manejar en aula a un alumno problemático, que se retire. Tengo 24 años de profesor y me están escuchando mis alumnos. Nunca he votado a un alumno de aula. Y enseño a primer año, que son los más complicados que hay. Y nunca he votado a un alumno. Ni en las universidades públicas ni privadas donde he estudiado. Cuando me encontraba con colegas que decían que enseñar en primer año es un dolor de cabeza. Tienes que saber manejar el aula. Tienes que saberte conectar con el alumno. Entonces, si no te conectas con el alumno, perdiste. Ya fuiste. Perdiste. Entonces, pensar de que la gente va a aprender con violencia, no, la gente aprende persuadiéndola. La gente aprende porque el profesor se ha convertido en un referente y el alumno dice, yo quiero ser como tú. Ya, pero si le vas a pegar, ese alumno va a querer decir, voy a ser como tú. Y cuando salga, va a pegar y va a incendiar. Claro. ¿De acuerdo? Es un mal ejemplo. El docente no tiene por qué ponerle la mano a un alumno. No tiene por qué ponerle la mano, ni del nivel que sea. Y además, a medida que son más grandes, se exponen a que el alumno le responda. Con lo cual se quebró toda la relación docente-alumno en la escuela. Entonces, por eso digo, no todo lo pasado fue siempre bueno. Hay que tener cuidado, hay que saber discriminarlas. Carlos de Villamaría preguntaba, ¿en qué gobierno se retiraron los cursos de educación cívica, educación física? ¿Qué pachó? Si mal no recuerdo, fue en la época del primer gobierno de Alan García. Vamos. En el caso... Y si tampoco mal recuerdo, con cargo a verificación, me parece que fue en la gestión de la doctora Mercedes Cabanillas. Con cargo a verificación. Con cargo a verificación. Sí. María de la Molina, ella dice, hay profesores que tienen buenas ideas, buenos proyectos, pero no encuentran eco en el Ministerio de Educación y en los colegios. ¿Qué hacer con esas personas, esos visionarios de la educación? Lo primero que tiene que hacer un Estado es saber a dónde va. Lo que tiene que saber un gobierno es saber dónde va. Y eso pasa por tener una clase dirigente con objetivos claros. Porque si no estamos en el ida y venida. Entonces, si uno pasa por definir los objetivos, por tener objetivos claros, todos aquellos que sumen a la consecución de esos objetivos deberían ser canalizados, porque no son objetivos de gobierno, son objetivos de Estado. La política educativa es una política de Estado. Por lo tanto, deberían ir los sistemas administrativos, procesar bien y canalizar estos proyectos que ayudan a fortalecer una política de Estado. ¿Qué hacer, María? También nos preguntaba la tocaya del anterior. Se percibe una notoria falta de equipamiento en los colegios, en las universidades. Mencionó a San Marcos. Mencionó a San Marcos. Sí, miren, aquí el tema es sencillo. San Marcos no es la panacea. No es la panacea ni administrativamente ni académicamente. Queremos serlo, claro que sí. Queremos es una mejorar. aspiración. Así es, queremos ser, y en ese trabajo estamos comprometidos todos. Porque no se olviden, es parte del Estado, ¿no? San Marcos es administración pública y recoge los defectos y virtudes. Pero puede ser una mejor administración, claro. Hay que mejorar los sistemas administrativos a efectos de optimizar el gasto. Yo soy de la idea que primero hay que optimizar lo que tenemos
agotar lo que se tiene y después, recién en ese momento, convocar los aportes. Pero si la universidad no logra, estoy hablando ya en términos de ejecución de gasto, no, porque eso tiene que ver con ejecución de gasto. Si la universidad no logra que sus sistemas administrativos funcionen en forma eficiente, tiene un problema al interior. Por eso digo, la administración central, el gobierno central, al darse cuenta que este ámbito, que es tan importante como la educación superior, tiene problemas de ese tipo, debe entrar a reforzar lo que es gestión. No a estar poniendo una serie de condiciones, que está bien que las ponga, pero debería reforzar, porque si pierde San Marcos, pierden todos. Pierde el país. Si pierde el país, pierde el país. Es decir, a nadie le conviene que San Marcos no gaste, que gaste solamente el 10, el 15 o el 20% de presupuesto y que el resto de plata devuelva. Muy bien, ¿qué le van a decir? Inútiles. No pues, porque ahí perdemos todos. Entonces debería decir, ¿qué puedo hacer para que puedas llegar al 100% de tu gasto? Claro. ¿Qué necesitas? Un acompañamiento. Así es. ¿Qué necesitas? Un Personal monitoreo, pero especializado. no un monitoreo con carácter inquisitorial, sino un monitoreo. Como hace el Ministerio de Economía, ¿no? Que es lamentable, ¿no? Así es. Y a ver, ¿qué le decimos a Carlos de Huánuco? Él habló del curso de religión, él se detuvo en el curso de religión en particular. No llegó a decir que habría que erradicarlo, pero dijo que había que reformular la forma en que se educa. Lo que tenemos, o que se imparte. Lo que tenemos que tener, no creo que se enseñe en todos los colegios para empezar religión, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que el Estado el Estado es laico. Uh-huh. Si el Estado es laico, los servicios que brinda el Estado, entre los cuales está la educación, tiene que ser laica. Uh-huh. Entonces, el tema de religión debe ser un tema personal, familiar. Y la opción religiosa, que sea católica, protestante, ateo, ninguna religión es ni buena ni mala. Nosotros hemos recibido en el pasado denuncias, doctor, en el sentido de que había padres de familia que se quejaban, por ejemplo, un padre protestante que se quejaba de que querían obligar a su hijo en el colegio a estudiar religión católica. Y él le pedía a la dirección, señores directores, yo quiero que exoneren a mi hijo de asistir a este curso porque nosotros tenemos otra religión, ¿no? Y había un conflicto porque la dirección se cerraba que no, que el chico que pertenecía a otra religión tenía que asistir a esa clase y no le brindaba una solución. Eso está en línea con lo que dice, ¿no? Claro, en realidad es un derecho de la persona. Es un derecho de la persona, el Estado es laico, la educación es laica, además. Por lo tanto el tema de religión debería ser un tema personal. Es como, yo pongo otro extremo, ¿ya? A ver. Es como si... siempre dicen, oye, por si acaso, estamos en una reunión, ¿eh? No se conversa ni de religión ni de política. ¿De acuerdo? Es como meter esa reunión en la escuela y decir, oye, se va a discutir sobre religión, se va a enseñar religión, y sucede lo que está pasando, ¿no? Te encuentras con gente de otra religión. Es como querer discutir política en la aula y tener gente, a quiénes son de tal partido, quiénes son del otro, quiénes son del otro, nunca se van a poner de acuerdo. Eso es un tema interno, es una decisión interna. Claro. Lo que tiene que hacer la educación pública es decir, el Estado es laico, el tema de la religión lo resuelves tú, con tus propios valores, te respetamos, no es ni bueno ni malo que tengas esta religión o la otra, sencillamente la tienes, es un dato de la realidad. Eso es algo que tendría que ser respetado, pues es una cuestión de convivencia, reglas de convivencia mínimas, ¿no? O sea, yo no te puedo imponer a ti una creencia determinada. Es como que yo Ordinola le dijera, oye, yo soy de la U y el otro de la ANSA, ¿sabes qué? Te ordeno que seas de la U. No, pues, es tu decisión, ¿no? Claro. Oye, ¿a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? A mi papá. Bueno, te ordeno que quiera más a tu mamá. O sea, no, pues, esas son intromisiones que no son permitidas y es por eso que hay mucha gente que se molesta, ¿no? Estamos terminando el programa, nos queda un minuto en el aire, realmente vamos a tener que retomar estas conversaciones, palabras de cierre. Un minuto diciendo las cosas que quedaron por decir, porque realmente este tema de la educación, estas reflexiones, para mí es muy grato compartir con ustedes, les decía, este tipo de programas, que no se hablan en ninguna otra radio, ¿no? Es muy grato porque todos aprendemos de los profesores, de los maestros que llegan aquí. Claudia está levantando la mano, no sé si quiere hacer una pregunta o qué. Ya no quiere preguntar. Sí, simplemente para terminar, terminar por donde comencé. Como país tenemos que revalorar la escuela pública y la universidad pública y tener una escuela pública exigente y una universidad pública exigente. Se quedan los mejores. No se quedan los que solamente ingresaron, se quedan los mejores. La elitización de la universidad no se hace por... La elitización de la educación no se hace por dinero. El dinero no puede ser un factor para elitizar o para discriminar. Se discrimina a partir de tu capacidad para desarrollarte intelectualmente en estos ámbitos. Y en eso creo que habría que incidir como país.
para evitar el facilismo en todos los niveles. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. al doctor Alberto Retamoso Linares. Él es director de la unidad de posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchísimas gracias, un placer. Y tenemos que conversar de nuevo, ¿ah? Claro que ya sí. está ya comprometido públicamente. Y con ustedes, mis queridos amiguitos y amiguitas, será hasta mañana. Chao.